Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una clase más del área de matemáticas. El día de hoy estaremos revisando nuestra ficha pedagógica en el cual nos trae como tema el producto cartesiano y las relaciones. Analizando nuestra guía o nuestra ficha, pues nos encontramos con un desequilibrio cognitivo en el cual nos dice que recordemos, dice, qué condición debe cumplirse para que los pares ordenados tanto de A como de B sean iguales. Bien, recordando pues que para que se cumplan esta condición, solo y si tanto los elementos de A como los elementos de B deben ser iguales, ¿no es cierto? Entonces ahí se cumple esa condición. Siguiendo analizando pues lo que es nuestra ficha, nos dice, vamos a dar el recuerda que, nos dice que recordemos que los conjuntos pueden ser representados en forma sagital. Esto, estimados jóvenes, esta es la forma sagital. Nos dice que el producto cartesiano se visualiza a través de flechas que relacionan los elementos de un conjunto con los del otro. Es decir, como podemos observar, aquí se puede observar en el cual se está observando por ejemplo, el 1 se relaciona tanto con el 2 como con el 4, el 3 se relaciona con el 2 como el 3 y el 5 se relaciona con el 2 tanto como el 4. También nos dice que recordemos que los elementos también pueden ser representados en un eje en un sistema de coordenadas como podemos observar aquí, ¿no es cierto? Bien, seguidamente para entrar a tema nos plantea un problema, nuestra ficha, en el cual nos dice que para elegir el nombre de un hijo o una hija, buscamos varias combinaciones, ¿no es cierto? Nos dice que aquí se encuentran tres amigas embarazadas de niñas que consideran que Paola y Sol son nombres apropiados para sus hijos. El apellido que llevaría una de las niñas es Sala, otro es Cóndor y el tercero sería Hualpa. ¿Cuáles serían las posibilidades de la nominación de las niñas? Entonces nos dice que considerando tanto A como el conjunto formado por los nombres y B el conjunto formado por los apellidos, recordemos dentro del conjunto A estaban los nombres Paola y Sol y dentro del conjunto B pues tendremos los apellidos que sería Sala, Salas, Cóndor y Hualpa. El problema es que cuáles son las posibilidades de la nominación de las niñas, ¿no es cierto? Entonces nos dice que consideremos el producto cartesiano de dos conjuntos como la vía a la solución, por tanto nos dice hay que resolverlo, nos dice que el producto cartesiano de A por B efectuado entre los dos conjuntos, uno A y el otro B, es un conjunto formado por los pares ordenados de los elementos A y B, de manera que la primera componente A pertenece al conjunto A y la segunda componente pertenece al conjunto B. En pocas palabras, se leería tanto de que la multiplicación de A por B sería igual a los elementos A por B que pertenecen a A por el conjunto de A por B, tal que el elemento A pertenece al conjunto A y el elemento B pertenece al conjunto B. Aplicando la definición, lo que hemos leído anteriormente, nos dice tenemos las siguientes posibilidades de combinación, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros, pues aquí vamos a multiplicar tanto el conjunto A como el conjunto B, sería, por ejemplo, Paola con Salas, ¿no es cierto? Nombre Paola y el apellido sería Salas. También podría ser Paola Cóndor, como pueden observar la combinación, si escogieran esos nombres, Paola Hualpa o también sería Sol Salas, como pueden observar aquí, Sol Cóndor y Sol Hualpa. Esas serían las combinaciones que nosotros tendríamos, ¿no es cierto? Y hemos resuelto el problema. Como un ejemplo nos dice, con los conjuntos Q es igual a los elementos 1, 3 y 5 y el conjunto R que tiene tres elementos que es X, Y, Z, dice obtener los productos cartesianos tanto en la multiplicación de Q por R y R por Q, ¿no es cierto? Y vamos a comparar si son iguales o no. Veamos. Entonces nos dice que para la cardinalidad de los conjuntos NQ
es igual a 3, ya que pues Q tiene 3 elementos y R también tiene 3 elementos. Por tanto, la cardinalidad del conjunto R es también igual a 3. Entonces la cardinalidad de los productos serían, multiplicamos, pues sería Q por R. Entonces como cada uno tiene 3 elementos, 3 por 3 serían 9. Es decir, van a haber 9 combinaciones, tanto en Q por R como en R por Q. Y veamos cómo serían estas combinaciones en el cual lo estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces primeramente Q por R, entonces sería Q por R, tendría 1 por X, entonces me quedaría 1X, como pueden observar. Luego sería 1Y y luego 1Z. Volvemos a repetir con el 3 sería 3X, luego 3Y y luego 3Z. Luego tenemos el conjunto, el elemento 5, que sería 5X, 5Y y 5Z. Como pueden observar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tendremos 9 combinaciones, como hemos dicho anteriormente, ¿no es cierto? Igualmente hacemos lo mismo con los elementos, con los conjuntos de la multiplicación del conjunto R por conjunto Q. Los conjuntos R serían X1, X3 y X5, ¿no es cierto? Luego multiplicamos, como pueden observar hasta aquí, y luego multiplicaríamos sería X3, sería Y3 y YZ, ¿no es cierto? Con esta combinación X3, Y3 y X3, ¿no es cierto? Z3, perdón. Y luego igualmente con el 5 me quedaría X5, Y5 y Z5 a realizar la multiplicación. ¿Qué podemos observar aquí? Que no es lo mismo, no tenemos los mismos pares ordenados de la multiplicación de Q por R y de R por Q. Como pueden observar, no son los mismos pares ordenados. Entonces nos dice aquí, estos resultados muestran que tanto la multiplicación de Q por R no es igual a R por Q. Por tanto, concluimos que el producto cartesiano no es conmutativo, ¿no es cierto? Bien, entrando a la definición de relación, nos dice que una relación R de un conjunto A en un conjunto B es un subconjunto de A por B. En este contexto, al conjunto A se le denomina conjunto de salida y a B conjunto de llegada. Una relación R es representada por los conjuntos R que, denominado por comprensión, se expresa así. Aquí tenemos que poner un poquito de atención, ya que nos dice que de esta forma se denomina por comprensión. Miren, como pueden observar, entonces dentro sería del conjunto R sería igual a los elementos de A, B, tal que A pertenezca a A y B y el elemento B pertenezca al conjunto B de A por B. Una relación queda totalmente, dice, definida si se cumple una condición expresada en forma gramatical o con una fórmula. Entonces dice determina por extensión, ¿no es cierto? Entonces nos dice que por extensión tendremos que determinar los siguientes problemas. Entonces, como pueden observar, nos dice en el literal A, nos dice la relación de R definida del elemento A en B queda, dice, que cumpla con la condición ser mayor que. Entonces, como pueden observar, determinar por comprensión, entonces nosotros ya tenemos, perdón, por extensión. Entonces aquí, como podemos observar, ya nos da la solución, nuestra guía, para que nosotros la leamos y podamos comprender y veamos. Entonces nos dice que la condición debe ser mayor que, es decir, que el conjunto debe cumplir esta condición. Y vamos a leer lo que nos dice nuestra guía. Dice: comparamos los elementos de A con los de B, escogemos los que permiten formar los pares ordenados que cumplan con la condición de que la primera componente sea mayor a la segunda. Como pueden observar, entonces veamos aquí. Entonces vamos a coger qué elementos nomás cumplen esta condición. Por ejemplo, nos dice 6, ¿no es cierto? 6 es mayor que 3, entonces lo ubicamos. Miren, como pueden observar aquí,
6 también es mayor que 4, también hacemos esta combinación. 6 no es mayor que 10, por tanto no podemos hacer esa combinación. Pero sí podemos hacer la combinación de 9 mayor que 3, como pueden observar aquí, y 9 mayor que 4, ¿no es cierto? Entonces sería por extensión, ya hemos resuelto el primer literal. Luego literal B nos dice que la relación de R de los elementos X y Y, tal que Y sea el cubo, ¿no es cierto?, de X, definida de X es igual a los elementos 0, 1, 2, 3 y en Y serían los elementos 0, 1, 2, 3, 8, 27, 81. Entonces lo que tenemos que ver o hacer cumplir sería que cumplan estas condiciones, ¿no es cierto? Que Y sea igual al cubo de X, ¿no es cierto? Como entonces nos dice el literal B también, entonces ya está aquí, ¿cómo lo hemos resuelto? Entonces nos dice que formamos los pares ordenados en los que se evidencie que la segunda componente sea el cubo de la primera, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Recuerden, los elementos de X serían 0, 1, 2, 3 y los elementos en Y serían todos estos de aquí. Entonces, veamos cuáles cumplen estas condiciones. Por ejemplo, si el 1, ¿no es cierto?, al cubo sería 1, por tanto, sí cumple esta condición, ¿no es cierto? El 2, ¿no es cierto?, el cubo de 2 sería 8. Veamos si está aquí el 8, el cubo de 2. Entonces, sí tenemos que es este de aquí, como pueden observar. Entonces, sería 2 con 8. Y otro que cumple la condición sería 3. El cubo de 3 sería 27, entonces sería 3 con 27. Y ya hemos realizado o hemos resuelto el segundo literal, ¿no es cierto? Recuerden que sería por extensión. Luego tenemos literal C, donde dice la relación de R es igual de los elementos Q y S, tales que Q sea igual a la raíz de S. Definida los elementos de Q y también definimos los elementos de S. Aquí tenemos, como pueden observar, aquí están los elementos de S y los elementos de Q, y con estos tenemos que cumplir esta condición que está aquí. Entonces nos dice, tenemos Q igual a raíz de S. Entonces veamos cuáles de estos elementos pueden cumplir esa condición. Entonces aquí tenemos también ya resuelto cómo se ha hecho la combinación. Entonces primeramente tendríamos, por ejemplo, no podemos combinar con un 0, pero sí podremos combinar con menos 1, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo saco la raíz, porque si existe la raíz de 1, ¿no es cierto? Entonces, que sería 1 y menos 1. Recuerden que siempre cuando vamos a sacar un radical, su respuesta sería un positivo y un negativo. Entonces sería menos 1 y 1. Aquí serían 2, que serían 2. Y la raíz de 2, pues acá sí cumple los elementos, tanto que sería 4, y también, ¿por qué no?, en menos 2, que también pues que sería en 4, como podemos observar aquí. Igualmente tenemos con la combinación de menos 5 y su raíz, que sería 25, ¿no es cierto? La raíz de 25 tanto me daría positivo como negativo. Y ahí se puede cumplir la tercera condición o el tercer literal que hemos visto. Luego nos da otro ejemplo, ¿no es cierto?, donde dice considerar los conjuntos M y los conjuntos N, sería el conjunto M, y los elementos del conjunto N. Y la relación, ¿no es cierto? Recuerden, aquí están conjuntos y aquí ya es la relación. Y lo que nosotros debemos considerar o debemos concluir cuál es la condición para que se cumpla esta relación que está aquí. En nuestra ficha podemos encontrar, nos dice que comparemos, ¿no es cierto?, las primeras componentes con las segundas de cada par ordenado para determinar la relación que existen entre ellas. 0 nos dice que es una cuarta parte de 0, y así como lo es 2 de 8 y 4 de 16. Además verificamos
que 1 no exista su cuádruplo en el conjunto N. Verificando esto nos dice, procedemos, dice, a decir que la condición es ser la cuarta parte. Entonces, como podemos observar aquí, ¿no es cierto? El problema es encontrar la condición, ¿no es cierto? Para que se dé la relación. Entonces, como podemos observar, se ha combinado 0 con 0, 2 con 8 y 4 con 16. Aquí, como podemos ver, 0 con 0, por ejemplo, se ha combinado 2 con 8 que tenemos aquí y 4 con 16. Nosotros tenemos que analizar esto y podemos observar, nos dice que se ha sacado la cuarta parte de los elementos que están aquí. Esa es la relación que existe. Por tanto, pues aquí se puede decir que esa es la conclusión a la que nosotros llegamos. Aquí también nos da, en nuestra ficha nos dice, pues, las relaciones también se representan mediante diagramas sageletales, como pueden observar aquí. Anteriormente ya les dije que de esta forma se puede representar, y también pues mediante, nos dice, anteriormente teníamos mediante también el plano cartesiano, ¿no es cierto? El sistema de ejes de coordenadas, y nos dice qué relaciones pueden cumplir estas propiedades: la reflexiva, la simétrica y la transitiva. Para eso también les voy a dejar un video para que ustedes se guíen acerca de estas propiedades y cómo es que funcionan, ¿no es cierto? Bien, estimados jóvenes, aquí en nuestro texto ustedes podrán encontrar pues lo que es los problemas para que ustedes puedan desarrollar sus destrezas. Aquí lastimosamente no sé qué le ha pasado, voy a ver qué le ha pasado a mi imagen, que se ve un poco borrosa. Veamos, a ver si es que él se la puede aclarar. Y aquí veamos. Bien, entonces para esto pues vamos a analizar lo que es el primer problema, que es la actividad a trabajar, y también pues vamos a trabajar es el cuarto problema que está presentado en su ficha para que ustedes puedan desarrollar su destreza. Veamos entonces, a ver. Ya, aquí podemos analizar, por ejemplo, nos dice: analiza cada uno de los siguientes ejemplos expresados por comprensión, es decir, todos están por comprensión, y luego realiza las actividades. Entonces, primeramente debemos analizar cada uno. Por ejemplo, nos dice el conjunto de n, ¿no es cierto? El conjunto n es igual, nos dice, a los elementos de x tales que x pertenece a los números naturales x menores que 5, es decir, entonces los números menores que 5 y que sean naturales, ¿cuáles serían? 1, 2, 3, 4, hasta ahí serían, porque serían menores que 5, naturales. 1, 2, 3, 4, 5 son los números naturales. Les recuerdo que son los números que me sirven para contar. Seguimos analizando el conjunto P, que serían los números x tales que x pertenecen a los números naturales pares menores que 6. Entonces, los números pares y que sean naturales, pues serían, ¿cuáles serían? 2, 4. Y hasta ahí llegamos, porque menores que 6 ya no hay más pares. Y así vamos analizando cada uno de los conjuntos que tenemos, y finalmente nos dice pues que luego realicemos las actividades. Nos dice determinar por extensión cada conjunto. Recuerden que acá estaban expresados por comprensión y acá tenemos que analizar por extensión. Para ello pues también aquí les he dejado un ejemplo para que ustedes puedan guiarse, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren aquí, esto está por extensión. Los días martes y miércoles está por extensión, y por comprensión miren cómo se realiza. Por ejemplo, este es mi problema que está por extensión, y por comprensión me quedaría de la siguiente forma: x tales que x es un día de la semana que empieza con M. Entonces, los días de la semana que empieza con M, ¿cuáles son nomás? Los martes y los miércoles. He resuelto mi problema. Luego, en el conjunto B, aquí está aquí está por comprensión, y lo que vamos a hacer es por extensión. Se dan cuenta que por extensión, ¿no es cierto?, simplemente va como definición, más por comprensión, pues
lleva ese simbolito de X tal que X, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí miren, aquí tenemos los elementos de X tal que X, nos dice, es una letra de la palabra matemáticas. Entonces, la palabra matemáticas lleva estas letras. Entonces, una letra sería M, A, T, E, I, C, I, S, ¿no es cierto? Matemáticas, la A se repite algunas veces, pero aquí en los conjuntos no es necesario poner todas las letras. Simplemente la pues representa ya las que lleva la palabra matemáticas. Entonces miren aquí como está por comprensión, acá se la ha convertido por extensión, lo que ustedes tienen que hacer en su actividad. Y luego acá también tenemos por extensión, miren, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿Qué elementos nos da? Los meses del año, ¿no es cierto? Y por comprensión me quedaría de los elementos de X, tal que X es uno de los primeros 6 meses del año. Miren, como pueden observar. Entonces hemos llegado aquí a la conclusión, pues, que es uno de los 6 primeros meses del año. Y así, estimados jóvenes, ustedes tienen que trabajar esta actividad de aquí. Como les digo, aquí se me va borrosa, pero ustedes en su texto, pues ya la tienen bien claro. Aquí les voy a dejar la imagen para que ustedes puedan trabajar y puedan realizar sus actividades. Recuerden, ejercicio número 1 y ejercicio número 4.